Buenas tardes, compañeros y doctora aquí presente. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema de nefropatías. Los integrantes del equipo son Alcantar García Itzel Alejandra, Cárdenas Aparicio Elías Rafael, González Rojas Jessica Montserrat, Narváez Alonso Ángela Paola, Orrico Pérez Rodrigo y Tobar Ayala Rodrigo Hazael. Vamos a empezar con el concepto de nefropatía. La nefropatía van a ser enfermedades causadas por alguna alteración en la unidad funcional del riñón, en este caso son las nefronas. Van a ser enfermedades que afectan sobre todo al parénquima renal. Y los pacientes que puedan llegar a tener alguna nefropatía pueden presentar hematuria, proteinuria, oliguria, poliuria, dolor renal, insuficiencia con azoemia, acidosis, anemia, anormalidades electrolíticas e hipertensión en una amplia variedad de trastornos que dañan cualquier porción del parénquima renal, los vasos sanguíneos o alguna vía excretora. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la evolución y cómo se clasifican estas nefropatías. Primero debemos tomar en cuenta que en nuestra clasificación acerca de las nefropatías, estas pueden ser primarias o secundarias. Empezando desde este punto, podemos identificar si las primarias o secundarias vamos a poder como tal encontrar la causa de la que está desarrollando como tal esta enfermedad. Y es por eso que muchas ocasiones eh, lo que lo causa, ¿no? Van a ser en secciones como lo pueden ser los glomérulos, los túbulos, el intersticio o también los vasos. Tomando en cuenta esto, también se les había mencionado de que, por ejemplo, las primarias, eh, las causas van a ser desconocidas. Y esto pues puede ser, podemos tomar un ejemplo de que alguna sección, ¿no?, de nuestro riñón se ha afectado y nosotros como tal no sabemos la etiología de lo que está ocasionando, ¿no?, esta patología, ¿no?, esta enfermedad. Y también de las secundarias, pues es un caso completamente distinto, ya que estamos hablando de lo contrario a las primarias. Aquí sí encontramos la enfermedad identificada. Y entonces, si tenemos en cuenta la enfermedad, tenemos en cuenta la causa que está originando el problema en nuestro riñón. Y además, acerca de esa clasificación, tenemos también la evolución, que pueden ser agudas o crónicas. En las crónicas debemos tomar en cuenta también que esta es una versión más avanzada de la enfermedad y lo hace un poco más difícil a tratarlo o incluso pues erradicar esa enfermedad. Es por ello que la crónica, por así decirlo, es la más severa, mientras que la aguda pues tiene más posibilidad de tratarse. Ahora podemos hablar acerca de cómo estas se van a clasificar, este tipo de nefropatías. Nosotros ya vimos en la anterior diapositiva cómo es que estas van a evolucionar o cómo podrían considerarse, ¿no?, dependiendo del tipo de causa. En este caso, podemos empezar desde este punto que se habla de acerca de los obstáculos de la vía excretora. Y aquí hay dos cuestiones. Una va a ser aguda o crónica. La aguda va a ser un obstáculo que puede causar anuria si el cálculo se traslada a una vía urinaria única. Y aquí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, algún tipo de materia que esté impidiendo este tipo de excreción, ¿no?, hacia los tubos. Y entonces lo que va a suceder es de que puede haber inflamación, incluso una infección, como aquí se muestra que dice acerca de que la crónica persiste o complica con una infección, produciendo lesiones intersticiales y tubulares. Si hablamos de las estenosis o trombosis vasculares, aquí esto conlleva a dos cosas.
Una va a ser la trombosis de las venas renales y otra va a ser por trombosis de las arterias renales. Si empezamos con las trombosis de las venas renales, esta va a afectar, bueno, va a ser una afectación poco frecuente que puede complicar a cualquier edad un síndrome nefrótico grave preexistente. Y además, en un lactante lo que va a provocar es una deshidratación aguda febril. Si hablamos acerca de la trombosis de las arterias renales, o también se le conoce como estenosis, producen hipertensión, insuficiencia renal, o también ambas. Esta va a causar frecuente una insuficiencia renal en personas de más de 50 años con atematosis. Además de que es una estenosis crónica de este tipo, puede producir una atrofia progresiva del riñón, en el que todos los elementos también acaban por verse afectados con lesiones de nefroangiosclerosis, numerosos glomérulos fibrosados, también atrofia tubular y fibrosis intersticial, y también cuanto más antigua y mayor sea esta estenosis, más marcada va a ser esta atrofia renal. Nuestra tercera clasificación a la que a continuación vamos a hablar van a ser acerca de las afectaciones parenquimatosas. Primero tenemos que hablar que este tipo de clasificación va a llevar otra subclasificación donde vamos a tener como contenido a las glomerulopatías, también vamos a tener a las nefropatías vasculares y a las nefritis intersticiales. Ah, y también incluso a las tubulopatías, que eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Mientras hablamos de las glomerulopatías, estas van a ser en función de una biopsia renal, donde se van a distinguir tres tipos. Una va a ser por ausencia de lesiones en la microscopía y en la inmunofluorescencia, que estos van a ser estudios que van a identificar este tipo de glomerulopatías como tal, y del cual podemos encontrar una que en específico va a ser la nefrosis lipoidea, que representa el 90% de los síndromes nefróticos del niño. También una segunda es que glomerulonefritis con depósitos de composición y de etiología variables, que se pueden identificar en microscopía óptica, en la inmunofluorescencia y en microscopía electrónica, en donde hoy en día, por ejemplo, la forma más frecuente es para identificar estas glomerulopatías es con depósitos de inmunoglobulina A. En este caso, también vamos a tener, por ejemplo, las glomerulopatías, la diabética, la glomerulonefritis membranosa y la amiloidosis, que van a agrupar el mayor número de estas glomerulonopatías, que suelen complicarse con un síndrome nefrótico, y esta va a ser por una proliferación inflamatoria con riesgo de fibrosis como secuela. Ahora en nuestra nueva clasificación acerca de las afectaciones parenquimatosas, pues vamos a tener a las tubulopatías. Las tubulopatías pueden ser agudas o crónicas, pero antes debemos de saber cómo afectan. Principalmente van a ser puramente funcionales, que suelen ser de origen congénito. Estas se van a traducir como una alteración de una o varias funciones tubulares, sin acompañarse de forma obligatoria de lesiones histológicas. Por ejemplo, tenemos el caso de la glucosuria normoglucémica, también de la diabetes insípida nefrogénica, del síndrome de Fanconi o de la acidosis tubular distal. Y ya con el tiempo, estas dichas alteraciones mencionadas anteriormente, puramente funcionales, pueden causar poco a poco lesiones histológicas de los túbulos. Entonces, cualquiera de estas, si se desarrolla de forma progresiva, por ejemplo, vamos a tener una nefrocalcinosis que aparece tras varios años de acidosis tubular distal. Entonces, mencionado anteriormente, pues vamos a tener estas tubulopatías que pueden ser agudas o crónicas. Y las agudas se van a acompañar de necrosis del epitelio tubular, que producen una insuficiencia renal aguda, que también puede ser oligoanúrica o con diuresis conservada. Y esto va a provocar una dificultad en la excreción de los desechos. Y la otra va a ser las lesiones tubulares subagudas o crónicas, que estas van a
suelen aparecer en un cuadro de nefritis intersticial crónica. Luego tenemos que en nuestras afectaciones parenquimatosas también hay otro tipo que se les conoce como nefritis intersticiales y las nefropatías vasculares. De las nefritis intersticiales se van a caracterizar por la presencia en el intersticio de células de depósitos o de microcristales. Estas son agudas o crónicas, a menudo inmunoalérgicas o infecciosas, y se acompañan de lesiones tubulares. Las lesiones glomerulares de este tipo suelen estar ausentes o muy retrasadas respecto al inicio de la nefropatía. Y también conviene destacar que el pronóstico de una enfermedad renal se correlacione de forma directa con la intensidad de la fibrosis intersticial, independientemente de si el inicio es glomerular, tubular o vascular. Y también hablamos de que las nefropatías vasculares, también según su patogenia, se pueden distinguir de tres tipos de nefropatías vasculares. Pueden ser nefroangiosclerosis, angitis y microembolias, sobre todo por estos cristales de colesterol. Si hablamos un poco acerca de la nefroangiosclerosis benigna, suele complicar una hipertensión arterial que ha evolucionado durante decenas de años. Las lesiones afectan a menudo a las arterias interlobulares y a las arteriolas y se forman por engrosamiento de la íntima duplicación de la lámina elástica interna, y también provoca una hipertrofia de las fibras musculares lisas y engrosamiento hialino de las paredes. También tenemos una nefroangiosclerosis maligna, que esta pues se va a derivar, se forma de manera acelerada y se va a acompañar de una hipertensión arterial bastante grave y puede provocar una insuficiencia renal terminal en semanas, incluso en días. Estas son formadas por necrosis fibrinoide de las paredes arteriolares, ruptura de la lámina elástica interna y de la trombosis. Si hablamos de, por ejemplo, las embolias del colesterol, que son estas microembolias provocadas por los cristales, son una manifestación de la enfermedad ateromatosa tras la obstrucción mecánica de las arterias de pequeño calibre y pueden producir una reacción inflamatoria de cuerpo extraño, que finalmente adopta en mayor o menor medida el aspecto de una angitis. En esta tabla que se les está poniendo en la diapositiva, tenemos que va a ser una tabla acerca de que se habla de la frecuencia estimada de todas estas insuficiencias renales y obviamente van a ser tratadas. Las más comunes a día de hoy van a ser la nefropatía diabética y también la nefropatía secundaria, que va a ser fuera de la diabetes. Y si se pueden dar cuenta, la etiología va a ser completamente diferente. En la nefropatía diabética, ¿qué causas tenemos? Bueno, pueden ser diabetes insulinodependientes o también la diabetes no insulinodependiente. Y esta va a ser una frecuencia del 25%. Mientras que nuestras nefropatías secundarias de fuera de la diabetes, tenemos que nuestras causas van a ser la amiloidosis, el mieloma, el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades sistémicas. Otras causas que van a desarrollar este tipo de nefropatías, pues también pueden ser la necrosis cortical, el SIDA, el nefrocalcinosis, el traumatismo, el tumor renal, pero todavía no se define como tal la frecuencia con la que suceden todo este tipo que causan todo este tipo de nefropatías, ¿no? Y también pues en los otros tipos de nefropatías, pues tenemos evidentemente otro tipo de etiologías, pero esto va a ser con una frecuencia un poquito menor. Y esta tabla habla acerca de la clasificación que vimos anteriormente, hace dos diapositivas. Y esta habla acerca de las afectaciones parenquimatosas de lo que estuvimos hablando. Y es por ello que, por ejemplo, tenemos que en las glomerulopatías o también nefropatías glomerulares van a estar
la glomerulopatía aguda, la rápidamente progresiva y la crónica. De las nefropatías tubulares o tubulopatías están la necrosis tubular aguda, tubulopatía crónica. De las intersticiales, pues pueden ser aguda o crónica, como se había mencionado anteriormente, y de las vasculares, pues van a ser estas nefroangiosclerosis, las vasculitis y también las embolias. Pasando a lo que son manifestaciones clínicas o el cuadro clínico de las nefropatías, vamos a encontrar que hay algunos signos o síntomas que pueden relacionarse de forma más directa con alguno de los tipos particulares que ya se han mencionado en las clasificaciones, de forma que identificarlos con exactitud es útil para determinar la etiología de la nefropatía en cuestión. Sin embargo, por norma general, los pacientes con este tipo de enfermedad presentarán un cuadro clínico a grandes rasgos similar. Primero tendremos la clasificación de alteraciones de la diuresis, que no es otra cosa que las alteraciones en la secreción de orina, ya sea en cuanto a la cantidad o frecuencia, o bien refiriéndonos a la composición de la misma. En el primer grupo de cantidad, lógicamente lo vamos a clasificar en dos, ya sea que haya mucha orina o poca orina. En el caso de la poca orina se clasifica en dos a su vez. Si la orina está por debajo de los 100 mililitros al día, se le llamará anuria, mientras que si supera los 100 pero está por debajo de 400 mililitros, se le llama oliguria. La primera se relaciona mayormente con problemas obstructivos, infartos renales o necrosis cortical, y también puede ser por insuficiencia renal aguda. Mientras que en el caso de que haya orina muy abundante, le llamaremos poliuria, siendo la cantidad de orina superior a 3 litros por día. Esto se relaciona principalmente con alteraciones o bien de la médula renal o de sus túbulos. También puede ser causado por otras alteraciones metabólicas como puede ser la diabetes mellitus. Ahora, en cuanto a la composición de la orina, vamos a encontrar alteraciones en el contenido de la misma, de forma que al analizarla vamos a encontrar algunos elementos extraños. Primero está la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Esta a su vez puede clasificarse en hematuria macroscópica, cuando hay de 100 a 150 hematíes por campo en la orina, y esta va a ser la más sencilla de identificar, dado que le va a conferir a la orina, por parte de la sangre, un color rojizo o marrón oscuro. O también puede clasificarse en hematuria microscópica. Esta va a ser un poquito más difícil de identificar, dado que no le va a dar ninguna coloración, porque hay una menor cantidad de hematíes. Está por encima del valor normal, que sería de 1 a 3 hematíes por campo, pero no llega ni de cerca a los valores de la macroscópica. En cualquier caso, nefrológicamente hablando, la alteración causal de una hematuria será glomerular. Luego, tendríamos lo que es la proteinuria, que es la presencia normal de proteínas en la orina, la cual también va a ser más difícil de identificar que la hematuria macroscópica, dado que en sí las proteínas no le van a dar generalmente un aspecto característico. Solo puede ocurrir cuando el contenido proteico sea demasiado elevado y pueda darse el caso de que haya una orina espumosa, pero les comento, es un caso pues ya de gravedad. Se habla de proteinuria habiendo una eliminación de proteínas por vía de la micción superior a los 150 miligramos por día. De acuerdo al tipo de proteína predominante en la orina, se puede pensar en el posible origen del problema. Si las proteínas son de alto peso molecular, como lo puede ser la albúmina, se piensa en una alteración glomerular. Si son de bajo a moderado peso molecular, se piensa que el origen será tubular. Mientras que si son de un peso molecular demasiado bajo, lo que se piensa que ocurre es que hay una sobrecarga proteica a nivel renal, lo que está pues obstruyendo o dificultando esta función de filtración. Por último, la leucocituria, que va a ser la presencia de leucocitos en orina por encima de los valores normales. Generalmente este valor normal sería de unos 5 leucocitos por campo. Entonces, un número elevado de
leucocitos puede ser un dato clínico para una nefropatía túbulo-intersticial, mientras que específicamente si encontramos eosinófilos y altos, pues va a ser signo de esto mismo, nefropatía túbulo-intersticial, pero específicamente va a ser aguda y asociada a hipersensibilidad. Luego tendríamos lo que es el edema. Un edema pues será la presencia de líquido dentro del espacio intersticial. Esto puede ser causado por retención de sodio y a su vez líquido por una deficiencia en la eliminación renal. O también puede darse el caso de lo que mencionábamos anteriormente, que ocurra una proteinuria y esto a su vez pues va a causar lo que es una hipoproteinemia, que es un bajo contenido de proteínas en sangre. Esto pues como sabemos las proteínas retienen o son una fuerza atrayente de la sangre dentro de los capilares o dentro de las arterias, el espacio vascular en general, causando que pues no estando ellas los líquidos y electrolitas no puedan ser contenidos y pues vaya, terminen en el intersticio. El edema de origen renal va a ser caracterizado por aparecer en el rostro, más específicamente en la región palpebral o bueno, alrededor de los ojos, de los párpados, y pues tiene predominio matutino. Luego tendríamos la hipertensión arterial. En enfermos renales, los mecanismos habituales para este aumento de la tensión arterial serían primero la isquemia renal, que bueno, lo que va a ocasionar es que aumente la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dicha isquemia puede que esté causada por lesiones cicatriciales, o bien esta hipertensión puede ser consecuencia de la retención de líquidos y pues una subsecuente hipervolemia, un aumento del volumen de sangre en el cuerpo. Entonces, en general, esta hipertensión arterial en cuanto a pacientes renales, pues lo vamos a ver con mayor frecuencia en procesos glomerulares, pero con un síndrome nefrítico. Ya por último, dolor en general. Bueno, en ocasiones los pacientes pueden llegar refiriendo un dolor que ellos localizan en el riñón. Va a ser un dolor de origen lumbar con una irradiación hacia la región vesical y pues vaya, uno pensaría que es el trayecto del uréter, ¿no? Esto más seguido que no es más que nada un problema musculoesquelético, no es tanto un dolor de origen renal. Sin embargo, pues cabe aclarar que lo normal es que el dolor no se ha producido en el riñón como tal. El riñón, propiamente dicho, no duele o no debería doler. Si es que lo hace, es más bien porque hay una condición que esté afectando la cápsula del riñón. Esto pues puede ser una distensión por algún tumor, por presencia de quistes o bien por infartos renales subcapsulares o pues una condición específica como la pielonefritis aguda. Otra instancia donde podemos tener en el paciente un dolor referido pues en el riñón puede estar siendo ocasionado por un reflujo desde la vejiga y por el uréter hasta llegar al riñón. Es una regresión de la orina propiamente, ¿no? Que pues a la larga puede devenir en una glomeruloesclerosis que puede ser local o segmentaria. Por último tendríamos lo que son los síntomas sistémicos. Esto pues son otra serie de síntomas que pues nosotros podríamos considerar como muy generales o que podrían llegar a pasar desapercibidos, pero que siguen siendo de importancia ante un problema renal. Nosotros en consulta con algún paciente deberíamos documentar si el paciente presenta prurito o lesiones cutáneas, astenia, insomnio o pérdida de apetito y náuseas o pérdida de peso. Que bueno, sí son síntomas generales, pero nos van a ayudar tanto a determinar la etiología como el posible pronóstico que este paciente pueda tener.
Ahora en las recomendaciones en el aporte calórico como parte de las medidas higiénico-dietéticas, el asesoramiento nutricional debe ser la primera recomendación que se le haga al paciente. Los cuidados dietéticos siempre se han considerado importantes en la enfermedad renal crónica, tanto como medida renoprotectora como para prevenir el sobrepeso y la desnutrición en cualquiera de sus estadios. La primera premisa va a ser garantizar un adecuado soporte calórico, proteico y mineral, y las recomendaciones de nutrientes siempre deben adecuarse al peso ideal, no al peso real del paciente, y corregirse para el gasto energético y la actividad física de cada paciente de forma individual. Las restricciones que son impuestas al paciente con enfermedad renal crónica avanzada o en diálisis suelen ser muy severas, aunque en realidad estas dietas han demostrado sutiles beneficios pero no un impacto determinante sobre la supervivencia. La dieta del paciente renal puede ser peligrosamente restrictiva si se basa en la disminución importante en la ingesta de proteínas como medida renoprotectora, baja en fósforo y calcio, pero al mismo tiempo se limita la ingesta de sodio de verduras y frutas por temor al potasio. Estas recomendaciones son difíciles de conciliar y pueden conducir de forma equivocada a una dieta menos saludable, perdiéndose así el efecto beneficioso de vitaminas, minerales y fibra. El gasto energético en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o en diálisis estables es semejante a la de los sujetos normales, por lo tanto también lo van a hacer sus requerimientos calóricos, o sea de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo por día aproximadamente. Partiendo de esto, el 50 a 60% de las calorías debe ser en forma de carbohidratos, es decir, unos 275 gramos o 1100 kilocalorías. Preferiblemente van a ser carbohidratos complejos de absorción lenta para disminuir la síntesis de triglicéridos y mejorar la tolerancia a la glucosa. El 30-40% restante, o sea, unos 100 gramos, 700 kilocalorías, se van a aportar de forma de ácidos grasos de predominio no saturado. Se va a recomendar mantener la siguiente proporción: saturados menor al 7%, poliinsaturados hasta 10% y monoinsaturados hasta 20%. Estos nutrientes deben adecuarse conforme al estado lipídico y hidrocarbonado del paciente. En la siguiente tabla podemos observar que se tienen diferentes fórmulas o ecuaciones para la estimación de la ingesta proteica dependiendo del paciente y se van a utilizar individualmente al paciente según el estado en el que se encuentre. Tenemos la ecuación para el cálculo en la enfermedad renal crónica avanzada, el cálculo en hemodiálisis y el cálculo en diálisis peritoneal. Se van a tener efectos beneficiosos de la restricción proteica en la enfermedad renal crónica avanzada. Algunos de ellos y los más importantes son que reduce la proteinuria, retrasa la progresión de la enfermedad renal, disminuye la carga ácida en las nefronas restantes, tiene una reducción paralela de la ingesta de fósforo, sirve como antioxidante, mejora el perfil lipídico, es antilitogénica, o sea que disminuye la calciuria y la uricosuria y aumenta la citraturia. Es coadyuvante en el control del sobrepeso y mejora la resistencia a la insulina. ¿Qué pacientes se van a beneficiar con esta restricción proteica? Principalmente los pacientes con enfermedad renal crónica, con síndrome nefrótico, con síndrome de hiperfiltración, pacientes trasplantados con proteinuria. En la siguiente tabla se muestran recomendaciones nutricionales que podemos aplicar dependiendo del estado del paciente. Se muestran las proteínas, las calorías, el porcentaje de carbohidratos, de lípidos, los líquidos, el sodio, el potasio y el fósforo en enfermedad renal crónica avanzada, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Recordemos que todo esto se va a individualizar dependiendo del paciente y dependiendo de los objetivos que tengamos para con él. Se van a ajustar, pues puede ser dependiendo al peso ideal, ajustando a la actividad física, va a haber variaciones en el ingreso dietético, el objetivo del flujo urinario para que el paciente pueda estar en pleno estado de salud. Ahora bien, tenemos recomendaciones adicionales para reducir la ingesta de fósforo. En esta imagen se muestra alimentos ricos en fósforo que debemos evitar recomendar a pacientes con enfermedad renal crónica. De los lácteos, los que tienen más fósforo son los desnatados, batidos chocolateados, helados, quesos cremosos, semicurados y curados. En los huevos el fósforo está en la yema.
El pan integral y los alimentos integrales en general son muy ricos en fósforo. Otros alimentos ricos en fósforo son los frutos secos, la cerveza, los chocolates, embutidos grasos, las vísceras y mollejas, mariscos, crustáceos y moluscos. Y de alto contenido en fósforo de fácil absorción, las conservas, los congelados y bebidas gaseosas, las carnes precocinadas, curadas o con aditivos. Este esquema pues igual nos muestra recomendaciones dietéticas orientativas, pero ahora va a ser en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en estadio 4 y 5. Y pues básicamente tenemos casi lo mismo, en verde los que se prefieren y en rojo los que se restringen. En rojo pues tenemos, como ya mencionamos nuevamente, los alimentos ricos en fósforo y en potasio, que son los que se deben restringir preferiblemente. Y bueno, nos muestra como el esquema pasado, la yema, las carnes rojas y todos los alimentos que ya se mencionaron. Este esquema es para complementar la imagen anterior. Como podemos ver, son recomendaciones dietéticas orientativas a pacientes con diálisis. En color verde vamos a tener alimentos que se deben preferir y en rojo los que se deben restringir. Si ponemos atención y observamos, los alimentos que se deben restringir son los alimentos que ya mencionamos que son ricos en fósforo, como es la yema de huevo, carnes rojas y pescados, embutidos y vísceras de los lácteos, los desnatados, batidos, helados, quesos curados y semicurados. Y también esta nos menciona que se deben restringir los alimentos que son más ricos en potasio. El siguiente esquema nos habla sobre recomendaciones nutricionales generales para los principios inmediatos, que es básicamente todo lo que ya mencionamos. Tenemos un reparto calórico para más o menos 200 kilocalorías. En pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4 y 5, como podemos observar, de proteínas nada más es del 10 al 12%, y en pacientes en diálisis nada más es del 15 al 17%. En los carbohidratos tenemos que se deben preferir carbohidratos complejos como son cereales, vegetales, legumbres y tubérculos, y se deben restringir los carbohidratos simples como es el azúcar, las mermeladas, la repostería y la bollería. En los lípidos, que es del 30 al 40%, debemos preferir ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son aceites vegetales, aceite de oliva y aceites de pescado, y se deben restringir los ácidos grasos saturados, como son las grasas animales y las frituras. En la parte de proteínas, se deben realizar ajustes en el consumo del fósforo, porque como ya vimos, hay ciertos alimentos que se deben restringir. En el caso de las nefropatías, estas van a requerir una dieta especial para ayudar a mantener la salud renal y reducir la carga de trabajo en los riñones. Algunas recomendaciones para garantizar una buena dieta es controlar el consumo de sodio, potasio, fósforo y proteínas, pues estos nutrientes tienden a acumularse en el cuerpo y van a causar más problemas renales, pero más adelante se van a desarrollar cada recomendación. Va a ser imperativo que controlemos la ingesta de proteínas en nuestro paciente, ya que, por ejemplo, la proteinuria es un indicador de daño renal. Entonces va a ser importante que nuestro paciente mejor opte por opciones como lo puede ser el pescado y que aparte de esto coma suficiente fibra. Ahora, la hidratación. La hidratación va a tener un papel muy importante, ya que nos va a ayudar a que nuestro paciente elimine la carga osmótica, que va a ayudar a preservar la función renal del paciente. Y por último vamos a atender a los lípidos. Lo que se quiere evitar con los lípidos es la acumulación de líquidos, ya que la actividad metabólica de nuestro paciente ante los lípidos se va a ver afectada y nuestro paciente, pues por ejemplo, puede llegar a sufrir de aterosclerosis o de tromboembolismo. Debemos de controlar el sodio, ya que esto tener una disminución en el consumo de sodio va a ayudar a controlar la tensión arterial. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues nosotros podemos intentar hacer nuestros alimentos en el hogar, porque vamos a poder controlar qué tanta sal echarle pues a la comida. Y bueno, también en lugar de usar sal podemos utilizar especias, hierbas o condimentos. Y también, bueno, en dado caso de que tengamos que consumir comida rápida, pues que sea no tan frecuentemente, o si tenemos que consumir enlatados, intentar consumir las versiones bajas en sodio.
Debemos de tener un control del potasio, ya que en el caso de las nefropatías, los riñones hacen que el potasio se acumule en la sangre y esto puede ocasionar problemas cardíacos graves. Y bueno, en nuestra elección de alimentos va a estar el disminuir los niveles de potasio de ser necesario. Por ejemplo, podemos consumir alimentos bajo en potasio como lo son la manzana, los duraznos, zanahorias, chícharos, pan blanco, pasta, arroz blanco o cocido, cereales de trigo, jugo de manzana, de uva o arándanos. Y pues si necesitamos bajar los niveles de potasio, debemos de consumir moderadamente o intentar no consumir las naranjas, los plátanos, las papas, tomates, arroz integral, lácteos, frijoles y nueces. También debemos de tener un control del consumo del fósforo, ya que igual en el caso de las nefropatías, el fósforo se puede acumular en la sangre y esto puede hacer que el calcio de los huesos se extraiga y que estos sean más delgados, débiles y pues que se puedan crear fracturas pues más fácil. Entonces debemos de intentar buscar en las carnicerías las carnes frescas y sin fósforo añadido o consumir alimentos como las frutas y vegetales frescos, el pan, la pasta, arroz, cereales de maíz y también puede ser el té helado casero. Y los que tendríamos como que tener un consumo moderado pues es la carne, el pescado, que bueno, esto ya les comenté anteriormente que o sea sí los podemos consumir, pero intentar buscarlos que no tengan el fósforo añadido. Entonces también tenemos que como evitar los lácteos y sobre todo el queso, que es lo que contiene más fósforo.